Bueno, familia, buenos días. Qué bueno tenerlos reunidos, qué bueno ver en el Zoom tanta gente. Hagan así, si están escuchando y si están recibiendo bien el audio y el video, todos están confirmando que bien están recibiéndolo listo. Algunos, si quieren atender el consejo del hermano Alfred ahí en cuanto a quitar las cámaras para que fluya de pronto el internet, pero después nos conectamos y nos vemos. Quiero orar en este momento por la palabra que el Señor ha puesto en nuestro corazón para predicar. Y yo te doy gracias en este momento, Señor, a ti, por la palabra, Señor, fresca y refrigerante que traes a nuestra vida, Señor. Gracias, Padre poderoso, porque en este tiempo en que solo recibimos malas noticias, Señor, tenemos un evangelio, Señor, que nos hace libre, un evangelio que nos da una esperanza, un evangelio, Señor, que a pesar de las circunstancias, sabemos que tú ya venciste. Gracias porque esta palabra que estamos recibiendo nos ha puesto una identidad, nos ha dado una guía, nos ha llevado de gloria en gloria. Y te pido, Señor, que tu Espíritu Santo sea abriendo el entendimiento de las personas, que esta palabra sea implantada en su corazón, en su espíritu, que sea rociada, regada y que dé un fruto en abundancia. Gracias, poderoso Rey, por este día. Gracias por darme el privilegio de predicar tu palabra. Gracias por darme el privilegio de edificar a los santos para la obra del que tú lo has llamado, Señor. Sea el ministerio, sea el servicio en casa, sea el servicio en su trabajo, en el lugar que sea, Señor. Gracias porque ellos son los que están llamados a hacer y llevar el evangelio, Señor. Gracias porque tú nos permites ser evangelio en casa, manifestar la vida de Jesús en nuestras vidas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús dejamos este tiempo en tu palabra, en tus manos, que tu Espíritu Santo esté guiándonos a toda verdad, esté revelándonos lo más profundo de tu corazón, pues es el que conoce tu corazón realmente. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, recuerden fijar la pantalla de Community Medios para que me vean al hablante y estemos ahí interactuando. Estamos en una serie de Evangelio y venimos hablando ya como el cuarto domingo hoy acerca del Evangelio. Hablamos de lo más importante que en este tiempo ha sido para mí, y es que el Evangelio se ha manifestado en mi vida con la identidad de hijo. Entonces la primera predicación fue de Evangelio igual a identidad de hijo. Qué importante saber esto. Nuestra segunda enseñanza acerca de Evangelio es que el Evangelio es igual a más que discípulos, porque nos quisieron dejar en discípulos sacándonos de la posición de hijos. Y hace 8 días hablamos que Evangelio es igual a gracia. Y hablamos, dimos unos tipsitos acerca de qué es la gracia, que es la misma manifestación de Jesucristo en la tierra. Hablamos de que de lo profundo de la palabra, de la etimología de la palabra de gracia, significa el don inmerecido, un regalo, algo que nos dieron, de lo cual no éramos merecedores, pero por Jesús fuimos. Hablamos acerca también, lo último que tocamos hace 8 días, fue una pregunta que les hice acerca de qué era para usted ser cristiano o qué es el cristianismo. Y entonces yo dije, algunos nos dicen, sí, somos los que seguimos a Jesús, somos los que creemos en Jesús, pero que para ese tiempo ha llegado a mi vida una definición profunda y que quiero que usted la entienda y más que la entienda, la viva. Y hablábamos de que la mejor definición de ser cristiano es que ahora Cristo vive en cada uno de nosotros. Esto va a ser reiterativo. Cristo vive en cada uno de nosotros y que la vida que Dios quiere o le agrada vivir es la que quiere que viva en usted. Entonces, permítale a Jesucristo vivir el cristianismo. Yo les decía que ser cristiano es duro. Claro que ser cristiano es duro si no entendemos que el que vive el cristianismo por nosotros es Jesús, porque ahora vive en ti. Recuerden que hace 8 días también hablamos de que no es cuánto es su esfuerzo para agradarle a Dios, sino que esa época de la ley ya pasó, ¿sí? Que nadie calificó en la dispensación de la ley, nadie calificó para agradarle a Dios porque no cumplía todos los mandamientos, y ahorita vamos a hablar de cuántos fueron realmente, y que esa se llamaba la dispensación de la ley. Hablamos de que no es en nosotros mismos, sino es en Cristo y a través de su gracia que le agradamos ahora al Padre. Esto es un pequeño resumen de lo que tocamos hace 8 días. Hablamos de que en la ley el foco era usted, su capacidad y su esfuerzo para agradarle a Dios. Bajo la dispensación de la gracia, lo que vivimos hoy, ya que Jesús murió y resucitó por usted y por mí, es nuestro único medio para poder entrar y agradarle al Padre. Hablamos también que no podríamos conseguir nada más y nada menos
si no fuera por la gracia. Y quiero ser reiterativo, yo les he dicho bastante que cuando hablo con muchas personas acerca del tema de gracia, y les dije que lo iba a seguir reiterando, que la gracia no es la licencia que te habilita a ti para pecar, que la gracia no es aquella excusa que nosotros tenemos para cometer error, ¿sí? Sino es lo que te habilita y lo que te empodera para no seguir pecando. Y el mejor ejemplo que dimos hace 8 días fue que así como cuando uno se sumerge en una piscina o en el mar, o cuando tú te expones a una regadera así de aguas fuertes, es imposible que no seas mojado, ¿sí? Es imposible que no seas lleno de agua por todo lado. Así debería ser la gracia para nosotros, que cuando tú te sumerges en la gracia, es imposible que tú no te permees de ella de tal manera que empieces a vivir una vida diferente, lejana del pecado. Es una muy buena comparación. Sumérgete en el agua, compáralo con la gracia. No es la licencia para que tú sigas pecando, ¿ok? Y esta revelación de la gracia de Dios en nuestras vidas hoy es lo que te va a permitir realmente vivir como un hijo de Dios. Este entendimiento profundo de lo que es gracia te va a permitir esa identidad en tu vida de ser un hijo amado. Ahora, cuando tú no entiendes qué es ser un hijo o qué es vivir como un hijo, nos entraremos o permitiremos en nuestra vida imposiciones, condicionamientos en nuestra vida cristiana, llevándola a una vida pesada, a una vida de carga. ¿Y esto qué pasará? Que tú se lo transmitirás a tu familia, que tú se lo transmitirás a aquellos que quieres predicarles acerca de la salvación, pero le estás predicando lo que tú estás viviendo. Cuando tú te sumerges en la gracia, realmente tu vida cristiana pasa de ser una vida de reglas y de normas, de obedecer y calificar, primero como discípulo, como hablábamos cuando dijimos que evangelio es más que discípulo, porque la iglesia nos quería dejar en discípulos, y se los digo con conocimiento de causa. Cuando a mí me predicaron acerca del evangelio, de las buenas nuevas que es el evangelio, esa noticia alegre, muchas veces no la vi alegre. Muchas veces esa noticia, ese evangelio, lo vi una carga para mi vida, que me estaba de pronto sí alejando de algunas mañas o algunas cosas de pecado, claro que sí, pero no me dejaron como hijo, sino como un discípulo más. Y cuando me dejaron como discípulo, empecé yo a entrar como en el juego a veces de la iglesia, en el que tendrías que, dice el evangelio, que ir y hacer discípulos, ¿sí? Y los dejamos en discípulos así como nos dejaron a nosotros. Los dejamos en una posición en la que sentíamos que el discípulo era el que tenía una relación con Dios, pero con un Dios lejano, no con un Dios como Padre, ¿sí? Y muchas veces esto sucede porque muchos de pronto no tuvieron la oportunidad de tener una relación con un padre paternal, ¿sí? Pues en estos tiempos yo compartía con un hermano acerca de esto, con un amigo, y hablábamos de que muchos de los que no tuvieron esa cercanía con un padre, muy seguramente Dios en su infinito amor, en su infinita misericordia, puso a alguien al lado a que mostrara ese amor de padre. Un ejemplo cercano de mi esposa que no tuvo relación con su padre, pero sí la tuvo con un tío, que fue como su padre. Y allí hubo manifestación del amor paternal. Y si tú te preguntas o le preguntas a los que están a tu lado si no tuvieron relación con su padre, yo sé que ellos en algún momento tuvieron algún ser cercano, un primo, un hermano, un amigo que manifestó el amor del padre. Eso se llamaba gracia. Pero cuando me dejaron en discípulo, no entendía qué era relacionarme con mi Padre celestial. Y cuando empiezo a tener esta revelación profunda de la gracia, es cuando entiendo realmente que la mejor posición que pudo dejarnos Jesucristo, el Evangelio de las buenas nuevas y la gracia, fue la posición de hijo amado. Cuando el foco eras tú, cuando la ley se enfocaba en que tú eras el que tenía que hacer para agradarle a Dios, dejé de pasar de creer profundamente en un Dios amoroso a vivir, a creerle a un Dios en obediencia, y era obedecer, obedecer y obedecer, ¿sí? Y se tornó en un evangelio pesado. Ahora, no quiero que me malinterpreten con la palabra obedecer porque es profunda, ¿sí? Esto puede sonar y ser excelente la palabra obedecer, y realmente sí lo es, pero cuando te pierdes la perspectiva de la gracia, el obedecer se convierte en una obra más. Y quiero dejar claro una vez más, y también lo vamos a hacer cada vez que mencionemos la palabra obras, voy a explicar qué es obras por si la persona que se conecta por primera vez no entiende. Las obras de las cuales nosotros hablamos en este tiempo
Son aquellas cosas que tú haces en tus fuerzas para poderle agradar a Dios. Un ejemplo, y lo he reiterado en todos los servicios, es en Semana Santa. Ustedes se han dado cuenta como en Filipinas hay la gente creyente, digamos de cierta manera, vuelve a repetir todo un ritual que Jesús ya pasó. Se laceran, se crucifican, y estas son obras que ellos están haciendo para agradarle al Padre. Todo eso ya lo hizo Jesús. Aquellos que van a Monserrate de rodillas para tratar de agradarle al Padre o cumplir una penitencia, todo eso ya lo sufrió Jesús por ti y por mí. Y no quiero que vivas un evangelio o una gracia light, es decir, yo ya no tengo que hacer nada. No, tú tienes que hacer, pero no tienes que hacer este tipo de obras. Tú lo que tienes que hacer es creer que Él lo hizo por ti y tu vida realmente será transformada. Entonces, esto se nos ha convertido en la iglesia en una palabra que ha sido malinterpretada, y es que cuando te llevan a ti a hacer, a creer de la manera incorrecta, a obedecer de la manera incorrecta, la gente habla que es el celo por la verdad. Y muchas denominaciones cristianas luchan por el celo de la verdad y el celo de Dios, enjuiciando al resto de la gente. Aquellos que no hacen lo que para ellos es correcto es porque no hay celo por la verdad o celo por Dios. Y está mal interpretado porque se sale del todo el foco del amor y todo el foco de la gracia para dejarte a ti en el juicio, en el que tú tienes que cumplir para poder agradarle a Dios. No obstante, cuando nosotros predicamos que el centro de tu vida, o no solamente el centro, sino el todo de tu vida debería ser Jesucristo, que el todo de tu vida debería ser Jesucristo, no solamente para tu familia, sino para tu vida entera en manifestación en tu trabajo, en tu diario vivir, en tu diario hablar. Entendemos que la gracia es lo mejor que pudo haber pasado en tu vida. Y si tú no lo entiendes, tú entrarás también en tu familia y en tu propia vida en exigencias, en imposiciones, en condicionamientos, en reglas, en esfuerzos humanos para conseguir aquello que Jesús ya consiguió en la cruz del Calvario. Es volver a hacer pasarte por una mini pasantía de la ley para que tú califiques como justo, para que tú seas un buen discípulo y para que te saque esto de la posición de hijo. Y vuelvo y reitero, en este tiempo en el que yo he entendido el amor del Padre, la mejor comparación que pude haber tenido fue los últimos 10 o 15 años de vida con mi padre en la tierra, que ya falleció, y vi cómo experimenté cómo el amor de mi papá me hizo entender hoy el amor del Padre a la N potencia. El simple hecho de yo ver a mi padre y ver cómo él nos saludamos con un abrazo, cómo él me molestaba, me daba calvazos, me molestaba las orejas. Es tan romántico esto que si yo comparo con Dios, Dios es a la N potencia. Dios es infinitamente amoroso contigo y quiero llevarte a eso. Yo quiero que pongas una columna fuerte en tu cristianismo y en tu fe. Dice la palabra que uno pone la columna, pero mira a ver usted cómo edifica. Pues bueno, quiero que estas predicaciones, estas enseñanzas acerca de evangelio igual a identidad de hijo, evangelio igual a más que discípulos, evangelio igual a gracia, sean la edificación plena para tu vida, para que tu cristianismo sea de fruto, pero un fruto constante y que perdura. Y quiero que entiendas que cuando tú tienes la revelación de la gracia de Dios, junto al entender que la obra del Espíritu Santo está trabajando en ti, que el Espíritu Santo es el que te está trayendo esta revelación a tu vida, es cuando quiero que apeles a estos recursos divinos constantemente. Acuérdate cada día cuando te levantes de la gracia de Dios en tu vida, que es Jesucristo manifestado. Y acuérdate que tienes el Espíritu Santo, que es el consolador, que es el ayudador y que es el que te lleva a toda verdad para tener entendimiento de esto. Permítele que el Espíritu Santo obre también en tu vida para que haya una transformación de acuerdo a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Espero que yo no esté errando en esto que les voy a decir, pero por mucho tiempo a mí me enseñaron, y yo sé que a algunos nos pasó, nos enseñaron muy poco, perdón, acerca de gracia. Simplemente te dijeron, por gracia eres salvo. Por gracia eres salvo. ¿Cuántos lo escucharon? Allá pregúntese usted, pregúntele a su familiar, por gracia sois salvos. Pero hasta ahí nos dejaron, no nos llevaron más profundo acerca de la gracia, ¿sí? Y Dios en este tiempo ha traído palabra fresca, y no es que sea nueva, porque la palabra ha estado ahí por los años, por los siglos, sino que ha traído una revelación fresca para este tiempo. Y es que
tocaron por encima el tema de la gracia someramente, pero sí nos llevaban a vivir un esfuerzo y a exigirnos como discípulos para poder agradar al Padre. La exigencia nos colocó en el foco a nosotros, ¿sí? Y la gracia es lo contrario. La gracia coloca en el fondo a quien sí podía cumplir absolutamente todo, que era Jesucristo. Pero la exigencia te coloca a ti como el foco a quien no puede. Eso era yo, el que no podía. Uno da, y fue Jesucristo que le dio todo. Que es gracia, es dar. Y Jesucristo lo entregó todo por ti. El Dios que te ama tanto como Padre dio a su Hijo por ti. Y otro es el que recibe, tú y yo. Le repito, uno da, que fue Jesucristo. El otro recibe, tú y yo. Eso se llama gracia. Entonces, hace 8 días hablamos de que no solamente estamos hablando de la ley, hablamos unas cosas por encimita y que espero que hayan sido claras. Traté de profundizar en el tema, pero que fuera claro, mejor dicho, que no fuera extensivo, pero sí claro. Y hablé de que yo dije, son 361 normas, leyes o mandamientos que habían en el Antiguo Testamento, y resulta que no. Hoy les quiero confirmar que eran 613 los mandamientos de la ley del Antiguo Testamento. Y resulta que si tú en el Antiguo Testamento transgredías uno de ellos, o transgredir quiere decir no cumplías uno de ellos, pues simplemente no cumplías en el resto. Y si fallabas en uno, fallabas en todos. Por eso explicamos y decía el versículo bíblico que la ley fue el ayo, el tutor, la guía, lo que nos llevó a entender que Jesucristo tendría que morir para que se cumpliese todos los 613 mandamientos que demandaban el Antiguo Testamento. Imagínate tú cumpliendo 613 y que tú te rajes en solamente uno, era fallar en todos. Imagínate cómo era la ley entonces de estricta y de dura. Y quiero darles una explicación de la división de estos mandamientos o de estas leyes, cómo se dividían. Eso someramente es lo que voy a explicar acá y espero que sea entendible. Si no lo compartimos, lo profundizamos. Esas 613 mandamientos se dividían en tres, digamos, leyes, o sí, como tres grandes ramas. Unos eran los morales, los mandamientos, las leyes o las normas morales, y estas dicen que promovían el bienestar de los que obedecían los mandamientos. La ley moral comprendía reglamentos sobre la justicia, el respeto, la conducta sexual e incluía ahí los 10 mandamientos. Aparte de esos, bueno, incluye los 603, ahí estaban los 10 mandamientos. Recuerden entonces, muy seguramente esto alguna vez no lo escuchamos o lo vimos también por encimita. Es importante saberlo, no es relevante para tu relación con el Padre, no es relevante para tu crecimiento, no es relevante para tu revelación en la gracia, pero sí es importante entender algo aquí, ¿sí? Entonces esos 603 estaban divididos en los morales, los mandamientos morales. Estaban también divididos en los ceremoniales. Los ceremoniales eran las costumbres de la nación, las fiestas, los festejos que diferenciaban el pueblo de Israel de las demás tribus, ¿sí? A menudo la palabra se traducía como estatutos. Estableció el proceso correcto para poder acercarse a Dios. O sea, había una serie de festejos, normas, conductas, estatutos que tú tenías que cumplir para poderte acercar a Dios. Por ejemplo, sacrificios y otras ceremonias con respecto a la impureza. Y en los tiempos de oración compartimos acerca una parte de esto que era el propiciatorio, donde se ofrecían en sacrificio los animales, donde se derramaba la sangre, y hicimos el mejor comparativo que el propiciatorio era Jesucristo. Eso es profundo y esperemos que en los jueves en Conexión de Oración podamos seguir hablando de lo mismo y que usted tenga entendimiento y revelación de esto. Y los terceros eran los civiles y judiciales. Le repito, los morales, los ceremoniales, y los terceros, los civiles y judiciales. Estas leyes se dieron específicamente para la cultura y los lugares de los israelitas. Abarcaba todas las leyes morales, excepto los 10 mandamientos. Esto incluye desde el asesinato, la restitución de tierras, la restitución de un hombre corneado por un buey, la responsabilidad del hombre que cavó un pozo para rescatar un asno, y una serie de historias que están ahí contempladas en el Antiguo Testamento hacían parte de todo lo que eran los mandamientos o las leyes civiles y judiciales. Y lo repito por última vez, estaban entonces 613 mandamientos divididos en los morales, los ceremoniales, los civiles y los judiciales, y todos y cada uno de ellos
tenían que cumplirse. Le reitero, si tú fallabas en uno, fallabas en absolutamente todos. ¿Fue necesaria la ley? Claro. ¿Para qué? Para llevarnos a un Salvador que pudiese cumplir absolutamente todos y cada uno de ellos. Quiero leerles en Romanos 8, del 2 al 4. Romanos 8, del 2 al 4. Los que están allá con sus Biblias o los que toman apuntes, Romanos 8, 2 al 4. Voy a leerlo, creo que tengo dos versiones. La Reina Valera, que es la tradicional que todos conocemos, y la traducción en lenguaje actual, para dar más luz al tema. Y dice, porque la ley del Espíritu en vida, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley cumpliese en nosotros, que no andamos conforme la carne, sino conforme al Espíritu. Y la traducción, la TLA, o la traducción lenguaje actual, da muchísima luz. Pónganle cuidado. Dice, ahora, por estar unidos a Él, cuando hace referencia a Él es a Jesucristo, el Espíritu Santo nos controla y nos da vida. Nos ha liberado del pecado y de la muerte. Dios ha hecho que la ley de Moisés no era capaz de hacer. Dice, Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no era capaz de hacer, ni podría haber hecho, porque nadie puede controlar sus deseos de hacer lo malo. Dios envió a su propio Hijo y lo envió tan débil como nosotros. Vean esta traducción. Lo envió tan débil como nosotros, los pecadores. Lo envió para que muriera por nuestros pecados. Así por medio de él, Dios destruyó el pecado. Lo hizo para que ya no vivamos de acuerdo con nuestros malos deseos, sino conforme a todos los justos mandamientos de la ley, con la ayuda del Espíritu Santo. Jesús, en su corto tiempo en la tierra, pero impactante tiempo que pasó acá, nunca predicó de la gracia. ¿Y saben por qué no predicó de la gracia? Porque Él era la gracia andante. La gracia se hizo carne a través de Jesucristo. Y para poder entender los mandamientos, las 613 normas y leyes, tendríamos primero que entender y aceptar su gracia. La revelación y entendimiento de la gracia traerá a tu vida entendimiento de la ley. Te lo repito, la revelación y el entendimiento de la gracia traerá a tu vida un entendimiento claro acerca de la ley. Y no es un entendimiento del 1, del 2, del 3, hasta entender cada uno de los 613, sino que tú entenderás que la ley fue necesaria para llevarnos al Salvador. ¿Ok? La revelación de la gracia te traerá revelación de la ley. Entonces dice el pasaje, y les hago la pregunta, ¿cuál es esa ley del Espíritu de vida en Cristo que me liberó de la ley del pecado y de la muerte? La pregunta es, ¿cuál es esa ley del Espíritu de vida en Cristo que me liberó de esa ley de pecado y de la muerte? Sencillo, simple. Cristo en nosotros. Cristo en ti. Y dice un versículo bíblico, Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Cuando hablamos de Cristo en nosotros, tenemos que tocar el tema de nuevo nacimiento. Y muy seguramente los que están conectándose por primera vez no pueden entender qué es nuevo nacimiento, pero esto sucede, el nuevo nacimiento en tu espíritu. ¿Sí? Decía Nicodemo que cómo podría entrar al vientre de su madre y volver a nacer de nuevo. Jesús le dice, no es un nacimiento de carne, es un nacimiento de espíritu. Cuando tú aceptas a Jesús como tu Señor y como tu Salvador, es que hay una conexión espiritual entre el Padre y entre ti, entre lo que era tu naturaleza carnal, ahora es espiritual. Entonces naces de nuevo en el espíritu para tener esa relación de hijo y padre, solamente a través de la gracia, solamente a través del evangelio de la gracia, que es el evangelio de Jesucristo. Entonces es simple, Cristo en nosotros
nuevo nacimiento. Entender esta fuerza poderosa que ahora opera en ti es entender la libertad de vivir en Cristo. Te lo repito porque estas frases son realmente, me han hecho boom en la cabeza, me han estallado, dice un hermano, me ha trallado la cabeza. Entender esta fuerza poderosa que opera en ti ahora es entender la libertad de vivir tu vida en Cristo. El estar unido a Él. ¿A quién? A Jesucristo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es lo que mencionamos acerca de la obra del Espíritu Santo. Hablamos de que quiero que acudas a dos cosas divinas o dos cosas importantes en el tema de la gracia. Dios manifestó su gracia a través de Jesucristo y es la obra del Espíritu Santo la que trae revelación y está haciendo algo en ti. Acude a eso. Entonces, la ley del Espíritu es justicia por fe. Y uno dice, también nos lo predicaron por mucho tiempo. Justicia por fe, la ley del Espíritu, eso es gracia, claro. Por gracia sois salvos. Y recitamos y decimos una serie de cosas, pero la ley del Espíritu es justicia por fe. ¿Qué quiere decir esto? Que tú has sido justificado. ¿Y qué es ser justificado? Tú sabes que cuando hay alguien que está puesto en condena o va a ser condenado, hay una justicia que aplica sobre él. Pues bueno, nosotros tuvimos el mejor abogado que intercedió por nosotros. Ahora tú has sido justificado delante del Padre por tus pecados, pasados, presentes y futuros. Has sido justificado. ¿Y por qué pasó esto? Por la fe. ¿Qué tienes que hacer? Cree en esto. Deja de estar haciendo o pensando cuánto tienes que hacer para entrar en la dispensación de la gracia. Es por gracia que ahora eres salvo, es por gracia que has sido justificado. Esta es la ley del Espíritu. Que aquella acta de decretos, de cosas que tenías que cumplir o que el enemigo quería ponerte a ti a cumplir también, están clavadas en la cruz del Calvario. Ahora esto va en versus o va a la paralela con la ley del esfuerzo personal. ¿Por qué? Tú pones la ley de la justicia frente a la ley de las obras, de lo que tú tienes que hacer, de tu justicia propia, que era lo que tú creías correcto para agradarle al Padre. Y esto lo que te llevó fue a una condenación. ¿Por qué? Porque cuando tú no podías cumplir todo lo que te pone de carga la iglesia, todo lo que te pone de carga el enemigo en tu vida, ¿qué pasó? Te llevó a una condenación. Y vivíamos constantemente en condenación. Como no cumplí, entonces soy condenado. Como no cumplí, tengo un ministerio de condenación encima recordándome cuán malo fui, cuán perverso fui, cuánto no pude cumplir, cuánto no pude hacer. Y muchas veces nos llevó a una muerte espiritual. Y porque tú sabes, aquel que ha sido creyente de tiempo, sabe que de cierta manera nos lleva a una muerte espiritual. Porque cuando cometíamos un error, ¿qué hacíamos? Lo primero que hacíamos era alejarnos de la iglesia, alejarnos del Señor. Permítame tomar agua. Alejarnos de la iglesia, alejarnos del Señor y lo veíamos como excusa. Y tú sabes, tú más que nadie lo sabes, que cuando uno cometía un error y se alejaba, lo primero que uno decía era, mi relación sigue bien con el Señor. Yo no necesito la iglesia, ¿sí? Y eso nos traía realmente era una condenación y una muerte espiritual. Muchas veces el pecado, dice el mundo, que el pecado acobarda y lo trasladamos a nuestra vida en Jesús y realmente sí, el pecado el error, el pecado que cometía nos acobardaba y nos alejaba. Nosotros pensábamos que nuestro Padre nos miraba con desprecio, que nuestro Padre ya no nos amaba, no nos aceptaba. Y te quiero traer a memoria la parábola del hijo pródigo. Cuando el hijo vuelve a casa, su padre estaba esperándolo con los brazos abiertos. Y en toda la narración de esta parábola, de esta historia, en ningún momento el padre sintió repudio por su hijo, en ningún momento se le vino a su mente que si volviera no lo aceptaría, en ningún momento sucedió esto, simplemente cuando volvió, lo abrazó, le dio el anillo, le puso la túnica y le dio el mejor calzado. Eso pasa en nuestra vida. No dejes que tu error o lo que tú cometas, porque vamos a cometer error, claro que sí, pero tenemos la gracia no para justificarnos en ella, sino para apelar a la gracia y volver a esa relación con el Padre. No pienses que el Padre te ha desechado, no pienses que el Padre te ha alejado.
Simplemente cree que Él te ha amado tanto, que envió a su Hijo y que seguirá haciendo lo imposible por mostrarte el amor que siente por ti. No dejes que entres en ministerios de condenación, no dejes que tu relación con el Padre pase a una muerte espiritual por no cumplir algunos preceptos de hombres o religiosos. ¿Ok? Lo que la ley no podía hacer, aquello de vencer el pecado, aquello de eliminar el castigo, aquello de quitar todo el poder que el pecado tenía por ti, la ley no lo pudo hacer. ¿Sí? La ley no pudo contra esa naturaleza humana tuya. ¿Por qué? Porque aún no vivía el Espíritu Santo en tu vida, porque aún no éramos aquel ser espiritual. Y Dios lo hizo al enviar a su Hijo que vivió la misma vida tuya, la misma vida mía, tuya, sin pecado. Y quiero leer la versión del espejo. Dice, de este versículo 4, el 4 dice en la TLA, dice Pedro, lo hizo para que ya no vivamos de acuerdo a nuestros malos deseos, sino conforme a todos los justos mandamientos de la ley, con la ayuda del Espíritu Santo. Pero recuerda que antes del 4, en el 3 decía que Dios envió a Jesucristo tan débil como nosotros. Jesucristo se presentó en la misma debilidad que tú y yo teníamos, pero Él no cometió pecado. El espejo, la versión del espejo dice, Dios mismo en la persona de su Hijo. Imagínense, Dios mismo en la persona de su Hijo se vistió de hombre para entrar en esta esfera donde el pecado dominaba el cuerpo humano. Hebreos 4:15 nos reitera lo que dice, que Dios mismo mandó a su Hijo en nuestra misma naturaleza, en nuestra misma debilidad. Quiero leerle Hebreos 4:15. Vayan ustedes allá a la Biblia, la tengo de la Reina Valera y creo que tengo 2 versiones más. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esta versión es la Reina Valera, pero tense en cuenta la palabra de Dios para todos. Dice, Él fue tentado tal como somos tentados nosotros, con la única diferencia de que Él nunca cometió pecado. Eso nos da más luz acerca de cómo vino Jesucristo y cómo Él pudo vencer el pecado en la misma naturaleza que tú y yo teníamos. Y la traducción, el lenguaje actual, dice, el diablo le puso a Jesús las mismas trampas que nos ponen a nosotros para hacernos pecar. Vean esta versión. El diablo le puso a Jesús las mismas trampas que nos pone a nosotros para hacernos pecar. Solo que Jesús no pecó. Por eso, Él puede entender, escuchen esto, Él puede entender que nos resulta difícil obedecer a Dios. Por eso, Él puede entender que nos resulta difícil obedecer a Dios. Hablamos de obediencia arriba. Ahora, estos cortos pasajes, pero sustanciosos y poderosos pasajes, quieren llevarte a que entiendas que no es en tus fuerzas que puedas agradarle a Dios, que no es obedeciendo como nosotros creíamos que era. Hace poquito vimos un aviso que decía, para tener fe necesitas obedecer. Entonces, a mí me sacó totalmente el contexto de gracia y hoy entiendo que para poder tener fe necesito aceptar a Jesús como mi Señor y Salvador, creer en Él. Él es el autor y consumador de la fe y mora en mí ahora. La versión de Meshach, este último versículo de Hebreos dice, la ley siempre terminó siendo utilizada, escuche bien, como una curita sobre el pecado, en lugar de una curación profunda del mismo. ¿Sí? La ley solamente cubrió parcialmente tus errores, cubrió parcialmente tus heridas, en vez de ser esa curación profunda de tu vida. Ahora dice, lo que exigía la ley que no pudimos cumplir, se logra en la gracia, ya que en lugar de hacer hincapié en nuestros propios esfuerzos,
Simplemente aceptamos lo que el Espíritu Santo te habla acerca de la gracia. Revela a tu espíritu y está haciendo en nosotros. La ley era un favor merecido. Era buena, justa y santa. Era un favor merecido. Si tú obedecías los mandamientos a la perfección, uno a uno, serías bendecido y serías agradable ante los ojos de Dios. Pero la gracia, que fue el favor inmerecido, el regalo, el don inmerecido, nos dice que Jesús fue el obediente ante el Padre en cada una de las normas a la perfección. Y tú serías bendecido por creer en Él. La palabra te dice, no te está diciendo que tú, por ser obediente, serías favorecido y bendecido por Él, sino que simplemente tú serías bendecido y favorecido por Él por creer. Te saca a ti el contexto del creer al contexto del obedecer. ¿Qué prefieres tú realmente? ¿Vivir en esa ley como un favor merecido o vivir bajo esa gracia como un favor inmerecido? Gracias al entendimiento de la gracia en tu vida, realmente podemos testificar, podemos inspirar lo que el Espíritu Santo trae a tu vida, y es el no dominio de la carne. Hemos dicho y hemos predicado, y en las enseñanzas de la oración del jueves hemos sido reiterativos en que aunque tú eres espíritu, alma y cuerpo, aunque tú tengas emociones, sentimientos y sensaciones, ya no somos gobernados por la carne ni nuestras emociones, sino somos gobernados porque el Espíritu Santo testifica de la gracia en tu vida y te lleva a tener un dominio propio frente a ciertas circunstancias. Apela a esa gracia, apela al don del Espíritu Santo obrando en tu vida. Apela al entendimiento y la revelación del Espíritu Santo para que podamos ir más allá, para que la gracia sea manifestada en tu vida, para que entiendas que el Evangelio te dejó en posición de hijo, te llevó más que ser un discípulo, y que hoy se revela el Evangelio en una gracia. Jesucristo no habló de gracia porque Él fue la manifestación de la gracia. Es lo que te tiene que llevar a ti a entender y revelar y vivir constantemente una gracia en tu vida, no una obra de exigencias. No pongas a tu familia a padecer normas y obediencia para agradarle a Dios, sino a vivir una gracia constante y genuina en tu vida. Yo quiero terminar orando, dando gracias en el nombre de Jesús por traernos esta revelación de palabra fresca, Señor. Gracias porque tú nos llevas a vivir un cristianismo de acuerdo a tu voluntad y no de acuerdo a nuestras obras, no de acuerdo a lo que nosotros creemos, pensamos o sentimos, Señor. Hoy entendemos por tu Espíritu Santo que ya no somos gobernados por nuestras emociones, por nuestros sentimientos ni por nuestros deseos, sino somos gobernados, Padre poderoso, por esa gracia magnífica que operó en nuestras vidas y que tú traes en revelación a nuestro espíritu. Apelamos a esa divinidad de la gracia de Dios a través de Jesucristo y de la obra del Espíritu Santo operando en cada uno de nosotros. Ayúdanos a conectarnos a nuestra community church, entendiendo que cada uno de nosotros edificamos a los santos para la obra a través de la gracia. Podemos predicar un evangelio de verdad, pero en amor, pero en gracia. Podemos llevar a otros a conocer acerca de la salvación que hay en ti, Jesucristo. Podemos llevar a otros a tener una relación genuina de hijos y padres a través de predicar gracia. En el nombre de Jesús bendigo a cada uno de los que están allí, y como cada domingo yo pido, Espíritu Santo, que tú les ayudes a seguir abonando esta palabra, a seguir escudriñándola en lo profundo, a entender que tú te manifestaste desde Génesis a Apocalipsis como Jesucristo, el Salvador, el Redentor, el que nos llevó a tener la relación de Padre, pero que tú fuiste la manifestación de la gracia. Doy gracias en el nombre de Jesús por este día, por esta palabra, Señor, y te dejo este tiempo, Señor, para que cada uno sea ahondando, investigando y llevando más profundamente, Señor, este estudio, Señor. En el nombre de Jesús, doy gracias. Amén. Y bueno, vimos que hoy se conectó gente nueva, gente que pues no conocemos, ¿no? Amigos de nuestros amigos, y queremos llevarlos a que tengan una relación genuina con el Padre.
no una relación religiosa a través de obras, no una relación a través de una religión, porque lo que cada uno de nosotros hemos entendido es que no vivimos una religión, sino una relación genuina a través de Jesús. Es a través de Él que tenemos acceso a una comunión perfecta con el Padre. Y hay otra serie de beneficios a través de acceder a Él. Salvación, sanidad, prosperidad, paz. No predicamos un evangelio de prosperidad porque entendimos que la gracia es la que nos hizo prósperos. No predicamos un evangelio de sanidad porque entendemos que la gracia nos hizo sanos y que la gracia trae libertad a tu vida, trae libertad, trae paz y trae esperanza. Y es a través de una oración que hacemos esto. La llaman comúnmente la oración de fe y es confesar con tu boca que Jesucristo es el Señor y que solamente a través de Él llegamos al Padre, que a través de Él tenemos vida eterna y que pronto nos reuniremos allí, Padre, Hijo, Espíritu Santo, junto contigo y la serie de creyentes disfrutando de una salvación eterna. Esto es lo que tiene que saber el mundo. No que a través de normas, preceptos y reglas, prohibiciones y obediencias es que se llega al Padre, sino a través de la fe en el Hijo. Y esto te conducirá a entender el resto. ¿Listo? Entonces quiero que los que estén allí repitan conmigo esta sencilla oración. Dios, te doy gracias por el día de hoy. Entiendo hoy que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por mí. Entiendo hoy que puedo acceder a una relación contigo a través de Jesucristo. Entiendo hoy que de tal manera tú me amaste que enviaste a tu Hijo a morir por mí, para que yo fuera salvo, para que pudiera entrar al trono de la gracia y amarte. Doy gracias por esta palabra que el Espíritu Santo me ayuda a entender hoy. Y te pido a ti, Espíritu Santo, que obres en nuestra mente y en nuestro corazón. Tráenos entendimiento y revelación de la oración que estoy haciendo. Que haya una manifestación poderosa acerca de la salvación a través de Jesucristo. Gracias, Padre, porque puedo llamarte hoy, Padre amado. Gracias, Jesús, por ser tú el obediente e ir a la cruz a morir por mí. Hoy entiendo que todo el juicio cayó sobre ti, que tú cumpliste toda la ley allí en la cruz del Calvario. Aquello que yo no podía cumplir, tú lo hiciste por mí. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias a ti, Padre, por hacer esta obra maravillosa de la cruz, de la salvación a través de tu Hijo. En el nombre de Jesús. Amén. Y con esta corta oración, quiero decirte que hay fiesta en los cielos. Perteneces a la mejor familia. Perteneces a la familia de Dios. Ya tienes entrada al trono de la gracia. Puedes entrar confiadamente ante el Padre, orar, pedir, decir, desahogarte, manifestarte como tú eres, porque Él te conoce como eres. Él sabe cómo eres tú. Él te acepta hoy como tú eres, pero no te quiere dejar igual. Él quiere que tú seas transformado de adentro hacia afuera, que sea renovado tu entendimiento, que sea transformada tu manera de pensar, de hablar y de vivir, y que tú puedas impactar a otros con un mensaje sencillo, un mensaje de amor, un mensaje de gracia, un mensaje de salvación. Gracias por estar conectados allí, gracias por recibir este mensaje poderoso y bueno, estamos atentos para lo que quieran, son bendecidos.